pregunta que le quiero hacer sobre todo esto que está pasando es qué está pasando en el mundo. ¿Qué opina usted que está pasando? Porque yo veo la información que, después vamos a hablar de la Argentina, obviamente, pero primero veamos a ver cómo está el mundo, porque yo leo las informaciones de afuera y son alarmantes realmente, ¿eh? Absolutamente. No, no, estamos en un momento de complicado a nivel global por muchas razones. Primero por la efervescencia de la pandemia, lo que significa la segunda ola en Europa, lo que significa la realidad en Estados Unidos, en todos los países y por supuesto en Latinoamérica. Digamos, este rebrote que se está viendo en el verano meridional, en la Argentina, en muchos países, en Brasil lo que está ocurriendo ahora, en Manaus, en fin, la situación es casi, yo diría, peor que en la primera ola. Sobre todo en el nivel de contagios, no tanto en el nivel de saturación de los servicios de salud en los países desarrollados, pero sí lo que está ocurriendo en Brasil es bastante preocupante. Y eso de la mano de una situación con las vacunas también complicada, porque ha habido una reducción de las estimaciones de producción de todas las empresas farmacéuticas que hoy tienen vacunas en el mercado, incluyendo los gobiernos, como el caso del gobierno ruso. Y esto implica también que, digamos, hay menos oferta y que la competitividad para conseguir el suministro de vacunas en tiempo y forma es cada vez mayor y las estimaciones que se pensaban a esta altura del año se han reducido sustancialmente. Y por el otro lado, las campañas de vacunación, los planes, las operaciones logísticas, obviamente son mucho más complejas que lo que se pensaba. Con todo esto, en realidad la situación es muy preocupante. Digamos, el 2021 no va a diferir sustancialmente, lamentablemente, del 2020. ¿Ah, sí? Tal vez hacia el final empezamos a tener un respiro. Vamos a ver qué pasa en nuestro país. Pero la situación está muy compleja. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Porque veo que también hay un rebrote acá, pero cuando yo vi, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, que hubo una primera ola, hubo después una meseta muy baja y apareció la segunda ola. Acá nunca hubo esa meseta. ¿Qué pasa acá? No, acá lo que hubo es a partir de agosto, un poco después, comenzaron a bajar los casos después del pico que tuvimos en agosto, septiembre. La verdad es que las proyecciones epidemiológicas y lo que todos pensábamos era que a esta altura del año vamos a estar muy tranquilos y respirando un poco mejor, con menos casos, pero la realidad es que nunca tuvimos menos de 5.000 casos por día en promedio. Y por supuesto, a partir de fin de noviembre, principios de diciembre, esto empezó a haber un rebrote. Si lo vamos a llamar o no segunda ola, realmente a esta altura es una cuestión casi semántica, Claro. no tiene demasiado sentido. Lo que sí está claro es que hay un rebrote. Este rebrote tiene dos causas. Por un lado, digamos, hay que ver, ha habido un aumento de los testeos. Y está claro que con toda la cuestión del verano y el turismo y las idas y vueltas y las nuevas regulaciones y la mayor disponibilidad de test, ha habido más test. De última, si uno compara el número promedio de test ahora del que había en el momento del pico de la pandemia, estamos con una cantidad que casi duplica la cantidad que teníamos antes, en promedio. Con lo cual es muy probable, si bien yo no puedo decir exactamente cuánto, que una tercera parte de este aumento de casos está relacionada con el aumento de los testeos. Y dos terceras partes está relacionada con un fuerte relajamiento de los comportamientos. La sociedad como si hubiera liberado del virus. Llegó el verano, el clima, la vacuna a la vuelta de la esquina y señales confusas por parte del gobierno desde el velorio de Maradona y en adelante las movilizaciones. Bueno, la movilización en la por calle. aborto, a favor, Exacto. en contra del aborto. Todo esto que pasó lo que dio es la sensación, la percepción de que se había acabado la pandemia, que la vacuna estaba a la vuelta de la esquina y que ya está. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, estamos sobre el problema global que hay, porque digamos hay un contexto global muy complicado respecto a la adquisición de las vacunas. Sí, sí, sí. La Argentina, digamos, no hizo, digamos, al momento no tiene todavía asegurada la provisión de vacunas para poder satisfacer la demanda de su población. Aún con el acuerdo que se ha hecho con la Sputnik y con AstraZeneca, que son, y algunos millones con el fondo de la Organización Mundial de la Salud, que es el COVAX, aún así estamos llegando al aproximadamente 75% de la población objetivo que debiera vacunarse. O sea que todavía nos falta otro 25% para poder asegurar la provisión de vacunas, que uno espera que más adelante venga. ¿Se sabe cuándo? Por eso.
Respecto a la vacuna rusa, la verdad que la información es muy confusa, porque todavía no, si bien el gobierno está dando un cronograma de llegada de, digamos, de los stocks de vacuna, la verdad es que todavía, digamos, cuesta pensar que de aquí hasta fin de enero, que están faltando menos de 15 días, puedan llegar 5 millones de vacunas, como estaba previsto por el presidente, y 10 millones el mes que viene. La verdad que suena difícil. Pero por otro lado, luego están estas 22 millones de dosis, porque ojo, recordemos que son 2 dosis por persona. Claro. Entonces, que para poder satisfacer la demanda de aproximadamente 25 o 26 millones de argentinos para que sean vacunados, necesitamos arriba de 50 millones de dosis. Claro. En cualquier vacuna, porque todas tienen 2 dosis, ¿eh? Todas, excepto, digamos, a la de Janssen, que todavía tampoco tenemos resultados, o una de las chinas, que es la de CanSino, todas tienen 2 dosis. Entonces, ahí viene el segundo problema. Uno es que esté garantizada la cadena de suministros en tiempo y forma para seguir con la campaña, pero después la campaña obviamente va a tomar mucho más tiempo del que se está pensando. Le doy un ejemplo, Joaquín. Nosotros, digamos, en el último cuatrimestre del 2018 hicimos una campaña de refuerzo de sarampión. Cuando sabíamos que había habido miles de casos denunciados en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, estaba estallando el sarampión, sabíamos que indefectiblemente iba a llegar a la Argentina. Con lo cual quisimos asegurar que la población, los chicos, estuvieran adecuadamente vacunados. Entonces hicimos una campaña de refuerzo que tomó poco más de 2 meses, donde vacunamos a 2,5 millones de chicos, que llegamos a un 92% de tasa de vacunación, lo cual fue muy buena. Pero eso, vacunamos a todo ritmo, 50.000 por día. El 10% del total, que menos del 10% del total que se necesita vacunar. Exactamente, una sola dosis, vacunando 50.000 chicos por día, en promedio. Para poder, digamos, llegar a fin de año, ahora, si uno ve lo que se está vacunando ahora, que uno puede decir, bueno, se está poniendo a punto la operación logística, pero estamos vacunando 10.000 por día en este momento, 10.000 por día. Para poder vacunar, digamos, lo que dice por lo menos el gobierno, de que llegara a vacunar 3 millones de personas por mes, debiéramos vacunar 100.000 por día, todos los días. Y eso es una sola dosis. 2 dosis es el doble. Lo cual, digamos, para no marearlo, yo no creo que esto tome menos de un año, probablemente tome mucho más. Mucho más. Doctor, hay una pregunta que la gente se hace mucho sobre la vacuna. ¿Alguna de estas vacunas garantiza una inmunidad más larga que un año o va a ser una vacuna como la de la gripe, que va a ser de todos los años? No sabemos, y yo creo que todavía eso no se sabe. No se sabe porque el seguimiento de los estudios, de los ensayos clínicos, no tienen mucho más que algunos meses. Para poder asegurar esto y saber cuánto dura la inmunidad que confiere la vacuna, necesitamos seguimientos mucho más largos. Así que no sabemos. Digamos, yo diría que por lo que uno empieza a ver, no sería improbable que esta vacuna haya que darla periódicamente. ¿Con qué periodicidad? Todavía no podemos decir. El otro interrogante que yo noto también en mucha gente es cierta desconfianza a la vacuna rusa, que yo creo que se debe más que nada a cierto secretismo que hay en torno a esa vacuna, ¿no? Ustedes desde el punto de vista médico, ¿cómo la ven? Yo lo único que cuestiono de la vacuna rusa es que todavía no tenemos los datos a la vista. De nuevo, hay solo un informe de prensa donde se dice que tiene un 92% de eficacia y que es una vacuna segura. Hasta ahora las 200.000 dosis que se han dado, un poquito más, no están demostrando, digamos, efectos adversos serios. Sí, muchos efectos adversos leves, moderados, pero ninguno serio, por lo menos hasta ahora. Pero la realidad es que no conocemos cuál es su eficacia. No, el informe que según la ANMAT está, digamos, disponible es confidencial y no lo han hecho público. ¿Es común que la ANMAT distribuya a la comunidad científica los informes de un medicamento? Esto es una vacuna muy especial. En general, no hay muchos informes que son confidenciales.
porque los laboratorios piden confidencialidad, etcétera, con algunas cosas. Pero en general, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se publican en revistas científicas si uno tiene acceso a esa información. El problema acá es que no solamente no hay ninguna publicación de fase 3, que no sería necesaria para la aprobación regulatoria, sino que tampoco se conoce absolutamente nada de la eficacia. Por ejemplo, según se leía en el diario hoy, ha llegado la información sobre la eficacia en los mayores de 60 años. Lo que sabemos es que la población mayor de 60 años, que del ensayo clínico de la vacuna Sputnik es muy pequeña. Entonces, la verdad que a esta altura uno lo que cree es que tiene que hacer públicos esos datos, justamente para reforzar la confianza de la población, porque toda esta cuestión que rodea la vacuna Sputnik, que probablemente no tenga ningún sustento, lo que hace es erosionar la confianza del público. Y uno leía la encuesta de Poliarquía, donde claramente hay un 25% de la población que dice que no se va a vacunar. Y otro tanto que tiene dudas, cuando esto jamás ocurrió en la Argentina. Claro. Y hoy también es cierto que muchos médicos, sobre todo médicos, muchos están titubeando. Claro, porque ellos se tienen que vacunar. Exacto. Hoy hubo un caso también que llamó mucho la atención, y es que en Noruega, donde se está vacunando con la vacuna Pfizer, que es una de las más nombradas y una de las que más se está colocando en Europa y sobre todo también en Estados Unidos, pero hubo 38 muertos de gente muy grande, más de 85 años, y llamó a cierta alarma, porque dice ahora, a ver, ¿qué pasa con esta vacuna? ¿Provoca la muerte de las personas mayores o no? ¿A usted qué reflexión No, le merece? está estudiándose, la verdad. Bueno, es algo que claramente hay que verlo con 1000 ojos y hay que seguir y monitorear muy estrechamente qué es lo que ocurrió. Según dicen el gobierno noruego, eran ancianos muy frágiles, institucionalizados en geriátricos, en las cuales tuvieron Es decir, con una salud muy frágil. muy frágil, y tuvieron eventos adversos como fiebre, como náuseas y vómitos. Esos eventos adversos, que para una persona pueden ser leves o moderados, pasajeros, en un anciano frágil es algo serio. Entonces, ahora, hay que ver qué es lo que ocurrió. Yo creo que es un llamado de atención enorme, es una luz amarilla, que hay que ver exactamente lo que pasó. Porque todas estas vacunas, es cierto que los procesos de desarrollo y de producción se han acelerado mucho. Lo que se hizo en 8 o 9 meses, desde que se secuenció el virus hasta que está administrándose la vacuna, pasaron 10 meses. Así es. Esto en general, el promedio en el desarrollo y producción de una vacuna es entre 5 y 8 años. Entonces, obviamente pueden ocurrir efectos adversos que uno tiene que, por supuesto, monitorearlo muy, muy estrechamente.